Mi nombre es Sergio Badaleta y soy estudiante de la carrera de Psicología Modalidad a Distancia en la Universidad de Yacambú. En la materia Psicología Clínica, el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es el duelo. El duelo es la respuesta emocional y psicológica natural ante la pérdida significativa de algo o alguien importante en la vida de una persona. Esta pérdida puede ser la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación importante, la pérdida de un trabajo, un cambio drástico en la salud o cualquier otro evento en la vida que genere un sentido de vacío, tristeza y desconsuelo. Ahora, si nos vamos a diferentes diccionarios, podemos encontrar los siguientes conceptos y definiciones. Para el diccionario de la Real Academia Española, el duelo es la aflicción, pesar, especialmente por la muerte de alguien, luto. Si nos vamos para el diccionario de Cambridge, el duelo es un sentimiento de duelo, tristeza o pesar que siente alguien cuando alguien o algo que ama se ha muerto o se ha perdido. Si nos vamos para el diccionario Larousse, el duelo es un sentimiento de tristeza, pena o dolor que experimenta una persona sobre la muerte de un ser querido o cualquier otra pérdida importante. Estas definiciones solo reflejan la palabra aflicción, tristeza y pesar sobre la pérdida de alguien. Tras saber que el duelo es una respuesta emocional y psicológica, tenemos que saber que estas respuestas vienen con sus respectivas etapas. Si nosotros nos vamos a Google y colocamos etapas del duelo, nos van a aparecer diferentes imágenes y diferentes tipos de etapas de duelo en diferentes páginas donde únicamente existen 5. Estas 5 etapas fueron desarrolladas inicialmente por Elizabeth Kubler-Ross, pero James y Friedman decidieron desarrollar un poco más esas 5 etapas y ahora se han convertido en 7, que veremos a continuación. Ahora, hablando de estas 7 etapas del duelo que fueron desarrolladas por James y Friedman, la primera que encontramos es el shock y la negación. Ahora, después de que la persona se entera de la pérdida, una persona puede experimentar un estado de shock inicial. Por ejemplo, puede sentirse aturdido, entumecido e incapaz de procesar lo que ha sucedido. Pueden decir cosas como no lo puedo creer, no entiendo qué sucede, esto tiene que ser un malentendido, no puede ser verdad. Como número 2 tenemos el dolor y la culpa. A medida que la realidad de la pérdida comienza a sentarse, la persona puede experimentar un profundo dolor emocional. También pueden surgir sentimientos de culpa por acciones pasadas o por cosas que pudieran haberse hecho de cosas diferentes. Como punto número 3 está la ira y el enojo. La persona se puede sentir enojada por la pérdida o dirigir esa ira por diferentes fuentes, el destino, Dios, la persona fallecida. Punto número 4, depresión y soledad. Durante esta etapa, la persona puede experimentar una profunda tristeza y sentirse desesperadamente sola. Pueden llorar con frecuencia, sentirse abrumados y pueden utilizar frases como nunca volveré a ser feliz, me siento completamente solo, sola en este mundo. Como punto número 5, la reestructuración. A medida que la persona avanza en su proceso de duelo, comienza a aceptar la realidad de la pérdida y busca formas de adaptarse a ellas. Ah, Punto número 6, aceptación y esperanza. La persona llega con una sensación renovada hacia el futuro. Y como el punto número 7, el recuerdo y el recuerdo. A medida que pasa el tiempo, la persona puede llegar a un lugar donde puede recordar y honrar al ser querido sin que el dolor sea tan abrumador como ha venido siendo durante todas estas etapas anteriores. Muy buenos días, mi nombre es Katia James y a continuación se expondrán brevemente algunos modelos psicológicos del duelo. En primer lugar, se abordará la definición del duelo desde la perspectiva de algunos modelos explicativos. Comenzando por la teoría psicoanalítica de Freud, este autor propone que el duelo es un proceso de retirada de la libido invertida en el objeto perdido y su posterior reinversión en uno nuevo. Ahora, dicho proceso surge ante la pérdida de un ser amado o, en su defecto, la pérdida de un objeto de un valor equivalente. Cabe mencionar que para este autor este proceso se debe a que el examen de la realidad le ha mostrado al individuo que el objeto amado ya no existe. Y si bien es normal que, como bien dice Freud, el respeto a la realidad obtenga su victoria, este proceso no puede ser llevado a cabo inmediatamente.
sino que se desarrolla de un modo lento, paulatino, con gran gasto de energía y tiempo. Finalmente, es importante resaltar que Freud no consideraba el duelo como un estado patológico, pero sí menciona que el duelo normal se diferencia de aquel que conduce a consecuencias morbosas como lo es la melancolía y la manía, en que éste se debe a una predisposición personal y el mantenimiento de una relación de ambivalencia con la persona perdida. Por otro lado, desde la perspectiva de la teoría de apego de Bowlby, se considera el desarrollo de vínculos como algo instintivo y característico de diversas especies. Por lo tanto, el duelo se manifiesta cuando esta relación de vinculación se ve amenazada o es rota, lo cual provoca una reacción emocional en el individuo, que es considerada como una especie de ansiedad por separación en la edad adulta. De igual forma, para Bowlby, el duelo en sujetos sanos puede durar más tiempo del esperado y se observan muchas respuestas patológicas. Sin embargo, a pesar de que considera que el duelo es un estado no patológico, plantea que las manifestaciones del duelo patológico están relacionadas con las experiencias infantiles del sujeto y el patrón de vinculación con los padres. Por otro lado, desde un punto de vista del constructivismo social, el duelo se observa como un proceso mediante el cual el sujeto es capaz de reconstruir su mundo y a sí mismo, posterior a la pérdida del objeto amado. Esta reconstrucción dependerá de sus creencias y su cultura, por lo que el duelo se experimenta como un proceso emocional individual y único. Es importante mencionar el hecho de que en esta teoría no se niega la importancia de los determinantes biológicos y genéticos, pero se rechaza el estudio de estos de manera independiente. Finalmente, desde la perspectiva de los modelos evolutivos del duelo, por cuestiones de tiempo solo se expondrá brevemente la teoría de la doctora Kubler-Ross. En ella, al igual que en el resto de modelos evolutivos, se plantea que los individuos presentan diversas reacciones emocionales ante una pérdida significativa, las cuales se desarrollan de una forma secuencial. Ahora bien, para la doctora, cada una de estas fases tiene diferentes periodos de duración y generalmente se suceden una tras otra. Sin embargo, en ocasiones se traslapan. Cabe destacar que la secuencia inicia en la fase de negación y culminaría en la de aceptación. No obstante, aun cuando el individuo se encuentra en la última etapa, este puede regresar a alguna de las fases previas. Gracias. Mi nombre es Néstor Aponte y les voy a hablar acerca de las estrategias para la elaboración del duelo. Si bien es cierto, el duelo es un proceso de adaptación emocional, el cual es vivido o es experimentado por cada individuo de una manera particular. Esto va a llevarse a cabo durante cualquier pérdida, bien sea de un ser querido o pérdida de una relación de cualquier índole que pueda experimentar una persona. El duelo ciertamente tiene varias etapas, de las cuales mis compañeros les han podido hablar con anterioridad, y en esta oportunidad les voy a hablar, como les indiqué, acerca de cuáles son estas estrategias que nos van a permitir elaborar un duelo y poder superarlo de manera sana, de forma que no se pueda ver tan afectada la integridad emocional del individuo que lo está llevando a cabo. Estas fases o estas estrategias para la elaboración del duelo, es importante señalar que se llevan a cabo desde que el individuo, desde que se produce el duelo hasta que el mismo se supera. Entonces, tenemos que entre estas estrategias podemos, como principal o sin orden de prelación alguna, poder expresar emociones. Es importante hablar de los sentimientos con personas o con relacionados que se encuentren cerca de nosotros y que puedan entender el proceso para que nos puedan ayudar en el dolor, en el procesamiento del dolor y de la tristeza. Otra estrategia también que tenemos es el apoyo social, el compartir con amigos, con conocidos, con personas allegadas o con grupos de apoyo. Nos puede proporcionar un consuelo y comprensión dentro del proceso que estamos viviendo. El autocuidado, que se refiere a mantener hábitos saludables como dormir lo suficiente, comer bien, hacer actividades deportivas o ejercicio, nos pueden ayudar en cierto modo a controlar el estrés emocional que nos genera la experiencia del duelo. Otra de las estrategias es aceptar la realidad, reconocer a la persona, reconocer que la persona o la cosa perdida no volverá, y aceptar esa realidad es un paso importante para cada individuo que está experimentando un duelo, porque esto lo enfrenta con la realidad, lo enfrenta con lo que realmente es la experiencia que está viviendo en ese momento. Permitirse sentir es también otra de las estrategias para una elaboración del duelo efectiva. Esto se refiere a que a vivir el aquí y el ahora, mindfulness, ¿no? Y a aprender
a sentir tristeza si así el individuo lo requiere, a sentir la confusión que genera esta misma situación de duelo. Y estas, a su vez, nos van a permitir comprender que es parte natural de los estados emocionales que estamos experimentando al momento de tener duelo. Otra de las estrategias es establecer rituales de despedida. Esto tiene mucha relación con los aspectos culturales, con los aspectos religiosos que puedan llevar a cabo cada uno de las personas que han tenido la pérdida de un ser querido. Entonces, de cierto modo, esto nos conecta con el recuerdo vivo de la persona que hemos perdido o de la persona que hemos perdido, y por consiguiente nos va a proporcionar un alivio para que el recuerdo de la persona que ya no está se encuentre presente entre nosotros. Mi nombre es Néstor Aponte y espero haber sido suficientemente claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Camacho y en esta oportunidad estaremos viendo la actividad de la materia en psicología clínica. Vamos a estar aprendiendo un poco sobre qué es el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Es la muerte ocasionada o dirigida contra uno mismo. Una muerte violenta con el fin de llegar a acabar con la vida o con los problemas. También se podría denominar como una autolesión destinada a ser letal, como lo habíamos dicho. ¿Qué compone el comportamiento suicida? Compone el suicidio consumado, intento de suicidio, ideación suicida, que son pensamientos o pueden ser ideas. Suelen ser consecuencias de la interacción de muchos factores. Hay muchos factores que pueden influir en el suicidio, pero uno de los más frecuentes o de los más estudiados son la depresión, lo que se lleva después de la depresión a la desesperanza. Esto es muy significativo en este ámbito, pero no es el único. Como veníamos diciendo, el suicidio consumado es el auto lesivo intentado o intencionado con un resultado de muerte. El intento de suicidio es lo mismo, pero es una intención de provocar la muerte, pero no resulta mortal o no se llega a una muerte. La ideación suicida es pensamientos, planes, actos preparatorios para llegar al fin de la muerte. Ahora bien, ¿cuál es el origen psicopatológico del suicidio? Según el doctor Sastre, en el año 1948, nos dice que el suicidio es tan antiguo como la humanidad. O sea que desde que inició la humanidad, inició las ideas o el suicidio en este mundo. También él divide el suicidio en dos grandes grupos, como lo es los suicidios psicóticos y el suicidio no psicótico. En el suicidio psicótico vemos que se desarrollan sobre la base de una psicosis o una enfermedad mental. En el segundo grupo se originan por los conflictos, dificultades, contrariedades y a su vez vivencias. ¿Cuáles son los presuntos motivos que conducen o conllevan al suicidio? Tenemos lo que son las enfermedades, los sufrimientos físicos, emocionales. Tenemos lo que son enfermedades un poco ya crónicas, cuando ya la persona está desahuciada, está sin ningún motivo de vida o de esperanza. Tenemos afectaciones dolorosas, un amor que no funcionó, que no llegó a nada, que era muy profundo en el corazón y terminó en un pensamiento de desesperanza, matrimonios disfuncionales, miedo, etapas del duelo. Tenemos como las vivencias, las experiencias, el no poder tener un buen empleo,
Son muchos los factores que pueden conducir a un pensamiento, a una idea y llegar a fin de un suicidio. Muy bien, ahora continuamos sobre las estadísticas actuales sobre el suicidio. Tenemos que según la OMS, cada año cerca de 703.000 personas se quitan la vida y otras más intentan hacerlo. Todos estos casos conllevan o traen unas afectaciones familiares, afectaciones en las comunidades, países. Esto tiene un efecto duradero sobre las personas cercanas, allegadas a la víctima. Esto, ¿qué edad tiene para realizarse o para originarse? Realmente no tiene edad. Puede ocurrir a cualquier edad, pero en el año 2019, cuando la OMS emitió un informe sobre las estadísticas del suicidio, dijeron que las personas que más cometieron suicidios en ese tiempo, según su edad, eran personas entre 15 a 29 años en todo el mundo. Algunos datos podrían ser que se suicidan más del doble de hombres que de mujeres. Esto nos podría estar dando un 12,6 por 100.000 hombres frente a un 5,4 por 100.000 mujeres. Las tasas del suicidio masculino son por lo general más altas en los países de ingreso alto. Una de las estadísticas son 16,5 por 100.000 y las tasas más altas de los suicidios femeninos se registran en los países de ingreso de mediano o bajo ingreso. Esto es un 7,1 por 100.000 personas. En esta oportunidad quisiera referir las palabras escritas por la OMS. Dice, mientras que en el 70% de los suicidios en el mundo ocurrieron en los países de bajo y de medianos ingresos, los países de altos ingresos tuvieron la tasa más alta, con un 11,5% por 100.000 personas. Esto lo dijo la OMS. En el momento en que la OMS escribe esto, declara el 10 de septiembre como el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio. Es en este día donde se requiere utilizar las estrategias que luego vamos a estar viendo para evitar que las personas acaben con su vida. En los datos de Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia, en el 2023 nos cuenta o nos dice que la tasa de los suicidios en el país subió a un 8,2 por cada 100.000 habitantes. En el 2022 era un 6,5%. Los hombres son quienes más atentan contra su vida, como lo habíamos visto anteriormente. Ellos protagonizan más del 80% de los casos. La depresión es la causa mayoritaria, es el móvil en 86,1% de los sucesos reportados. Recordemos que estamos en un país donde la situación económica, donde hay escasez, donde hay tantas dificultades que la persona colapsa en sí y permite que vengan pensamientos suicidas y donde la persona atenta con su vida. Pero de más está decirte que estaremos viendo unas estrategias de prevención para que acudas a ellas. Hola a todos, mi nombre es Karen Solórzano y conversaremos sobre las estrategias o consejos de salud mental para la prevención del suicidio. La prevención del suicidio es un tema crítico que requiere estrategias efectivas de salud mental. Algunas estrategias y consejos importantes son los siguientes. En primer lugar, la educación y concientización.
Aumentar la conciencia pública sobre la salud mental y el suicidio puede ayudar a eliminar estigmas y promover la búsqueda de ayuda. Asimismo, proporcionar educación en las escuelas, lugares de trabajo y comunidades sobre las señales de advertencia del suicidio y cómo apoyar a quienes puedan estar en riesgo. Fomentar la comunicación abierta. Promover un ambiente donde las personas se sientan cómodas al hablar de sus problemas emocionales. Asimismo, estar dispuesto a escuchar sin juzgar y ofrecer apoyo emocional a quienes lo necesiten. Brindar el acceso a recursos sobre la salud mental. Lo ideal sería garantizar que haya servicios de salud mental accesible y asequible para todos. Es necesario mejorar el acceso a las líneas telefónicas de ayuda, servicios de emergencia y terapia. Identificación temprana e intervención. Es necesario capacitar a profesionales de la salud, educadores y líderes comunitarios para reconocer las señales de advertencia del suicidio. Asimismo, implementar programas de detención temprana en entornos clínicos y educativos. Promover la resiliencia y el bienestar. Es importante enseñar habilidades de afrontamiento efectivas y resiliencia emocional desde una edad temprana. También fomentar hábitos saludables como el ejercicio regular, una dieta equilibrada y el sueño adecuado. Apoyo y conexiones sociales. Fortalecer las conexiones sociales y comunitarias para reducir el aislamiento. También desarrollar programas que fomenten la participación social y el sentido de pertenencia. Abordar el suicidio desde múltiples frentes a nivel individual, comunitario y sistémico. La prevención efectiva del suicidio requiere una combinación de enfoques que aborden las causas subyacentes, comprueben la salud mental y creen entornos de apoyo y comprensión.